¿Qué tal, chicos? Quien les habla es el profesor Daniel Aro, encargado del curso de álgebra. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de la potenciación. Bien, entonces vamos a dar una pequeña definición de lo que es la potenciación. A ver, la potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar un número consigo mismo varias veces. Los elementos de dicha operación están ordenados de esta manera. Al primer número, el cual está debajo, se le llama base. Al número que está encima de la base, el cual está representado por la letra n, se le va a llamar exponente. Y al resultado de dicha operación, representado por la letra p, se le va a llamar potencia. Bien, entonces antes de continuar con el tema de la potenciación, vamos a ver dos pequeñas aclaraciones que el alumno normalmente suele confundirse. En este primer caso tenemos menos b elevado a la n. Quiero que recuerden que cuando haya paréntesis, este exponente n afecta a todo ese número que está dentro del paréntesis. En este caso, el número que está dentro del paréntesis sería menos b. Entonces el exponente n afecta al número menos b. En esta segunda aclaración tenemos menos b elevado a la n. En este caso, el exponente n afecta al número b. Bien, entonces continuando, tenemos como primer punto lo que es el exponente natural. Tenemos b elevado a la n. Entonces, inicialmente habíamos dado una pequeña definición de lo que es la potenciación, que consiste en multiplicar tantas veces un número consigo mismo varias veces. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En este caso, tenemos al número b. Vamos a multiplicar b multiplicado por b y así sucesivamente hasta finalmente por b. Pero ¿cuántas veces voy a tener que multiplicar b consigo mismo? Eso te lo va a indicar el exponente. En este caso sería el exponente n. Entonces sería n veces. En este caso el exponente n debe ser un número natural. Bien, entonces vamos a ver lo que son los ejemplos de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, del exponente natural. En este primer ejemplo tenemos 2 elevado a la quinta. ¿Qué sería entonces utilizando lo que es el exponente natural? Sería el número 2 multiplicado por 2, por 2, por 2 y por 2. Pero ¿cuántas veces voy a tener que multiplicar 2 consigo mismo? Eso te lo indica, como habíamos dicho, el exponente. En este caso el exponente es 5. Entonces sería 2 por 2, por 2, por 2 y por 2. A ver, vamos a contar si es que acá hay 5 veces. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces listo. Entonces cumple. Entonces ahora, al resultado de esa multiplicación, vendría a ser la potencia. Entonces vamos a multiplicar. Sería 2 por 2 sería 4. 4 por 2 sería 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, eso sería 32. Bien, como un segundo ejemplo tenemos el número menos 5 elevado al cubo. Entonces vamos a ver esta primera aclaración, que el exponente afecta a todo ese número que está dentro del paréntesis. Entonces este exponente 3 afecta a todo este número que está dentro del paréntesis, ¿cuál es? Menos 5. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a tener que multiplicar menos 5 por menos 5 por menos 5. ¿Cuántas veces? Eso te lo indica el exponente. En este caso el exponente es 3, entonces sería 1, 2, 3. Bien, entonces vamos a tener que multiplicar menos 5 por menos 5 y por menos 5. Primero vamos a multiplicar el signo. Menos por menos sería más. Más por menos sería menos. Entonces acá adelante vamos a colocar el signo menos. Luego vamos a tener que multiplicar los números. En este caso 5 por 5 sería 25. 25 por 5, eso sería 125. Y eso lo colocamos aquí. 125. Finalmente, este resultado, el cual es menos 125, vendría a ser el resultado de esta operación. Es decir, este menos 125 es la potencia. Como un tercer ejemplo tenemos menos 7 elevado al cuadrado. Y esto sería la segunda aclaración. El exponente n afecta al número b. En este caso el exponente 2 afecta al número 7. Entonces en este caso el signo menos no estaría afectado a esta operación. Entonces solamente colocamos el signo menos adelante. Y hacemos lo que hemos hecho en el exponente natural, ¿no? 7 al cuadrado, eso sería lo mismo que multiplicar 7 por 7. ¿Cuántas veces?
Eso te lo indica el exponente. Es decir, 2. 1 y 2. Ya está. Entonces el signo menos permanece y multiplicamos 7 por 7, eso sería 49. Finalmente el resultado de dicha operación sería menos 49. Y por último, vamos a ver este ejemplo que dice 2 tercios y eso elevado al cubo. Entonces vamos a aplicar lo que dice el exponente natural. Sería 2 tercios, el cual es la base, multiplicado por 2 tercios y multiplicado por 2 tercios. ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿no? 1, 2, 3. Bien, entonces vamos a multiplicar estas fracciones. Entonces en el tema de aritmética ustedes han visto cómo es que podemos multiplicar fracciones, ¿no? Entonces eso sería multiplicación de numeradores, el cual sería 2 por 2 por 2, ¿no? 2 por 2, 4. 4 por 2 sería 8. Entonces en el numerador iría el número 8. Y en el denominador iría la multiplicación de los denominadores. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, eso sería 27. Bien, entonces vamos a seguir con el punto 2, el cual es la ley de signos. Pero para eso vamos a hacer uso de lo que es el exponente natural. Si bien nos hemos dado cuenta, b elevado a la n, el b puede ser que sea positivo o puede ser que sea negativo. El exponente n, como es un número natural, va a ser positivo, pero puede ser que sea un número par o puede ser que sea un número impar. Entonces, sumando todos esos casos, analizaríamos lo que son 4 casos. Un primer caso sería cuando en la base tenemos un número negativo y en el exponente tenemos que es un número par. Un segundo caso sería cuando en la base sería un número negativo y el exponente sería un número impar. Un tercer caso sería cuando en la base sea un número positivo y en el exponente sea un número par. Y por último, un cuarto caso, cuando en la base sea un número positivo y esté elevado a un número impar. Entonces, en el primer caso tenemos como base un número negativo y en el exponente un número par. Entonces, si es que yo efectúo dicha operación, el resultado siempre te va a dar un número positivo. Siempre. Entonces, ¿cómo comprobamos con eso? A ver, seguro ustedes se preguntarán, ¿no? Profesor, pero a ver, compruebe que en realidad dicha operación te va a resultar un número positivo. Ah, ya. Eso lo comprobamos con este primer ejemplo. Tenemos menos 3 elevado al cuadrado. Quiero que se den cuenta acá, que acá, dentro de paréntesis, está un número negativo, el cual es menos 3. Entonces cumpliría, ¿no? El número negativo elevado al cuadrado. El 2 es un número par. Entonces vamos a realizar lo que es el exponente natural, ¿no? Sería menos 3 multiplicado con menos 3. Primero vamos a multiplicar los signos, que sería menos por menos, eso sería más. Y 3 por 3, eso sería 9. Quiero que se den cuenta que acá el resultado es un número positivo. Entonces cumpliría, ¿no? Tengo como base un número negativo, exponente que es un número par, y su resultado es un número positivo. Entonces cumple el primer caso. A ver, un segundo caso tenemos que en la base es un número negativo y el exponente es un número impar. Si es que efectuamos dicha operación, el resultado siempre te va a dar un número negativo. Y eso lo comprobamos con este ejemplo de aquí. Tenemos el número menos 4 elevado a un exponente impar. Cumpliría, ¿no? Entonces vamos a multiplicar menos 4 por menos 4 por menos 4. 1, 2, 3. Ya está. Entonces primero multiplicamos los signos. Menos por menos, más. Y más por menos, eso saldría menos. 4 por 4 sería 16 y 16 por 4 sería 64. Finalmente, si nos damos cuenta, el resultado de dicha operación nos da un número negativo. Entonces cumpliría el segundo caso. Un tercer caso sería cuando en la base es un número positivo y en el exponente es un número par. Si es que efectuamos dicha operación, siempre va a resultar un número positivo. Y eso lo comprobamos en este ejemplo. 5 elevado al cuadrado. En la base tenemos un número el cual es positivo y en el exponente tenemos un número el cual es un número par. Entonces
5 al cuadrado sería 5 por 5. Y 5 por 5 sabemos que eso es 25. Y si es que nos damos cuenta, 25 es un número positivo. Entonces cumple, ¿no? El tercer caso. Y por último, el cuarto caso que nos dice que si es que en la base tengo un número positivo y en el exponente un número impar, eso siempre te va a dar un número positivo. Y lo comprobamos con este último ejemplo. 2 elevado al cubo. El 2, el cual es la base, es un número positivo. El 3 es el exponente, el cual es un número impar. A ver, vamos a comprobar si es que en realidad dicho resultado es igual a un número positivo. Bien, entonces 2 elevado al cubo sería 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2, eso sería 8. Y entonces efectivamente el resultado de dicha operación te sale un número positivo. Bien chicos, continuando, tenemos un tercer punto que es el exponente 0. B elevado a la 0 siempre va a resultar ser 1, siempre y cuando el número B debe ser diferente de 0. Es decir, todo número elevado a la 0 siempre va a resultar ser 1, siempre y cuando ese número sea diferente de 0, como lo he colocado aquí. Entonces, un primer ejemplo sería 5 elevado a la 0. 5 elevado a la 0, nos damos cuenta que en la base, el cual es 5, es un número diferente de 0, entonces automáticamente este resultado es 1. Igual aquí, lo que está dentro del paréntesis es 2 tercios, el cual es la base, y su exponente es 0. ¿La base es diferente de 0? Sí, entonces automáticamente es 1. Menos 4 elevado a 0. Eso sería la primera aclaración, si es que recuerdan, de lo que hemos visto. Entonces, este exponente 0 afecta a todo este número que está dentro del paréntesis, el cual es menos 4. Entonces, ¿el número menos 4 es diferente de 0? Sí, entonces automáticamente dicha operación da como resultado 1. Ahora acá, menos 4 elevado a la 0. Eso sería la segunda aclaración, porque tenemos el número menos 4 elevado a la 0. Este exponente 0 afecta solamente al número 4. Entonces este signo menos se mantiene y solamente efectuamos 4 elevado a la 0. 4 es un número diferente de 0, sí, entonces automáticamente nos da 1. Finalmente el resultado da menos 1 de esta operación. Como un cuarto punto tenemos lo que es el exponente negativo. Tengo b elevado a la menos n. Su resultado sería solamente invirtiendo el número b, que sería 1 sobre b, y ya no elevado a la menos n, sino a su opuesto. Y su opuesto sería n. Esto se cumple siempre y cuando este n es un número natural y la base b debe ser un número diferente de 0. A ver, vamos a ver unos casos particulares de lo que es el exponente negativo. Un primer caso particular sería b elevado a la menos 1. Entonces yo les había dicho que todo exponente negativo hacía que a la base, el cual es en b, hacía que se invierta. Entonces si es que invertimos b, nos quedaría 1 sobre b. Y este b elevado a su opuesto de menos 1. Su opuesto sería 1. Y b elevado a la 1 simplemente es b. Entonces su resultado sería 1 sobre b. En el caso que tengamos a sobre b elevado a la menos 1, ahora tenemos que en la base es un número a sobre b. Entonces ese número tenemos que invertir, ya que el exponente es negativo. Y si es que invertimos a sobre b, ¿cuánto nos quedaría? B sobre a. Y b sobre a, todo eso elevado a la 1. Y todo número elevado a la 1 siempre te va a dar ese mismo número. Bien, entonces si es que tengo acá a sobre b elevado a la menos n, ¿qué hacía el exponente negativo? Así invertir a este número a sobre b. Y si es que invierto a sobre b, ¿cuánto nos quedaría aquí? Nos quedaría b sobre a. Y b sobre a elevado a ¿cuánto? Elevado ya no a menos n, sino a su opuesto. Y su opuesto sería n. Ahora vamos a ver unos ejemplos de lo que era el exponente negativo. A ver, en este primer ejemplo tenemos 3 a la menos 1. El exponente es negativo. Entonces, ¿qué es lo que hacía este exponente negativo? Hacía invertir a la base. En este caso la base era 3. Y si es que invertimos 3, nos quedaría 1 sobre 3. Y ese 3 elevado a ¿cuánto? A su opuesto de menos 1. Y su opuesto de menos 1 es 1. Y 3 elevado a la 1 es simplemente 3. Entonces finalmente nos queda 1/3. Un segundo ejemplo sería menos 4 elevado a la menos 1.
Entonces acá debemos de darnos cuenta que este exponente está afectando al menos 4. Entonces la base sería menos 4 y el exponente menos 1. Como el exponente es negativo, este exponente hacía invertir a la base. Entonces nos quedaría 1 sobre la base, y la base es menos 4. Y todo este menos 4 está elevado a su opuesto de menos 1, y su opuesto de menos 1 es 1. Simplemente nos queda menos 4. Entonces todo esto, este signo menos puede salir, es decir, nos puede quedar menos 1 sobre 4. Un tercer ejemplo sería menos 5 elevado a la menos 1. Entonces acá debemos de darnos cuenta que este exponente negativo solamente afecta a la base 5, más no a menos 5, simplemente al número 5. Entonces, ¿qué hacía este exponente negativo? Hacía invertir a la base 5. Entonces, este signo menos permanecía, y 5 a la menos 1, este 5 tendríamos que invertirlo, ¿no? Ya que el exponente es negativo. Entonces, si invertimos 5 nos quedaría 1 sobre 5. Finalmente nos queda menos un quinto. Un cuarto ejemplo sería 6 elevado a la menos 2. Y 6 elevado a la menos 2, este exponente negativo hace invertir al número 6. Y si es que lo invertimos nos quedaría un sexto. Pero ese 6 está elevado ya no a la menos 2, sino elevado a su opuesto, que sería 2. Finalmente, 1 sobre 6 al cuadrado, eso sería 1 sobre... Este 6 al cuadrado es 6 por 6, y 6 por 6 sería 36. Entonces, el resultado final de esta potencia sería 1 sobre 36. Un quinto ejemplo sería 7 octavos elevado a la menos 1. La base es 7 octavos, el exponente es menos 1, el cual es negativo. Eso hace que a la base se invierta, ¿no? Y si es que invertimos 7 octavos nos quedaría 8 séptimos. Listo. 3 cuartos elevado a la menos 2. La base es 3 cuartos, el exponente es menos 2. Como es negativo, hacía invertir a la base. Entonces, si invertimos la base 3 cuartos, simplemente cambiamos de posición el 3 y el 4. Entonces nos quedaría 4 tercios. Y todo es elevado ya no a la menos 2, sino a su opuesto, que sería 2. Y esto ya lo hemos visto. Esto sería 4 tercios por 4 tercios. Eso significa que en el numerador no va a quedar 4 por 4. Y 4 por 4 sería 16. Y en el denominador sería 3 por 3. Y 3 por 3 sería 9. Resultado final de esta potencia sería 16 novenos. Listo. Entonces ahora vamos a ver un quinto punto, que son los teoremas de la potenciación. Entonces, como punto A tenemos multiplicación de bases iguales. Si es que yo tengo b elevado a la m por b elevado a la n, ¿qué nos damos cuenta? Que las bases son iguales. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la base permanece. Es decir, no va a quedar b. ¿Y qué sucede con los exponentes? Los exponentes se suman. M más n. M más n. Listo. A ver, ahora vamos a ver un ejemplo que sería a al cuadrado por a al cubo. Entonces vamos a aplicar lo que es la multiplicación de bases iguales. Ya que las bases son iguales, permanece, como les había dicho, la base, el cual es a. Y los exponentes se suman, es decir, 2 más 3. Finalmente esto nos quedaría a elevado a ¿cuánto? 2 más 3, eso sería 5. A elevado a la 5. Un segundo ejemplo sería b elevado a la menos 3 por b elevado a la 7. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que las bases son iguales y se están multiplicando. Eso quiere decir que se permanece la base b y se suman los exponentes, es decir, menos 3 más 7. Menos 3 más 7. Finalmente nos quedaría b elevado a ¿cuánto? Menos 3 más 7, eso sería 4. Entonces el resultado final, b elevado a la 4. Bien, ahora vamos a ver la parte b de lo que es la división de bases iguales. Si tengo b elevado a la m sobre b elevado a la n, nos damos cuenta que las bases son iguales. Entonces, como se están dividiendo y las bases son iguales, entonces permanece la base
que es b, y vamos a restar m y n. ¿Pero en qué orden? El orden va a ser el siguiente. Vamos a restar de arriba hacia abajo, es decir, el que está arriba es n. Eso coloco aquí, menos el que está abajo, es decir, n. Listo. Entonces nos quedaría b elevado a la m menos n. Pero acá la condición es que, como b está en el denominador, b no puede ser 0. Entonces, con la restricción de que b sea diferente de 0. Listo. Entonces vamos a ver acá un par de ejemplitos. El primer ejemplo dice a a la octava sobre a al cuadrado. Entonces, que nos damos cuenta que se están dividiendo y tienen la misma base. Entonces, colocamos la misma base a y restamos los exponentes de arriba hacia abajo. El que está arriba es 8 menos el que está abajo es 2. Eso nos quedaría a elevado a ¿cuánto? 8 menos 2, eso sería 6. El resultado sería a la sexta. Un segundo ejemplo sería b elevado a la 4 sobre b elevado a la menos 3. Entonces las bases son iguales, entonces colocamos la misma base b y restamos de arriba hacia abajo. El que está arriba es 4 menos el que está abajo. Pero el que está abajo es menos 3. Entonces este número menos 3 va a ir en paréntesis. Finalmente nos quedaría b elevado a ¿cuánto? Acá sería 4, menos por menos sería más, y el número 3. Finalmente nos quedaría b elevado a ¿cuánto? 4 más 3, y eso sería 7. Entonces, este ejemplo nos quedaría b elevado a la 7. Un punto C nos dice que la potencia de potencia, es decir, b elevado a la m, y todo eso elevado a la n. Entonces, como tenemos b elevado a la m y todo eso elevado a la n, permanece esta base, el cual es b, y los exponentes, ¿qué suceden? Se multiplican, es decir, m por n. Entonces ya sabemos, cuando tenemos un paréntesis y adentro haya un exponente y afuera otro exponente, entonces, ¿qué pasa con ellos dos? Se multiplican y se mantiene la base. Listo, a ver, un primer ejemplo sería a al cuadrado y todo eso elevado al cubo. Entonces colocamos la misma base, que sería a, y los exponentes 2 y 3 se multiplican, es decir, 2 por 3. Finalmente esto nos quedaría a elevado a ¿cuánto? 2 por 3, y 2 por 3 sería 6. Este segundo ejemplo dice b elevado a la 4 y eso elevado a la 7. Colocamos la misma base, que es b, y los exponentes se multiplican, es decir, 4 por 7. Eso daría b elevado a ¿cuánto? 4 por 7, eso sería 28. Resultado de esta operación nos da b elevado a la 28. Listo. Vamos a ver un punto D que te dice que es potencia de un producto. Si nos damos cuenta aquí, tengo un a por b elevado a la n. ¿Qué es lo que hace ese exponente? Ese exponente lo que hace es distribuir a cada uno de ellos dos. Entonces nos quedaría a elevado a la n por este b elevado a la n. Eso es lo que hace ese exponente. Ese exponente se distribuye para cada uno. Y permanece esta multiplicación, ¿no? A la n por b a la n. Listo. Un primer ejemplo nos dice x al cuadrado por y al cubo y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar lo que es potencia de potencia. El primer número sería x al cuadrado. Y eso lo colocamos acá. X al cuadrado y todo eso está elevado al cuadrado. Por el segundo número es y al cubo. Y al cubo. Y todo eso está elevado al cuadrado. Finalmente nos quedaría acá x elevado a ¿cuánto? Acá sería potencia de potencia. El caso anterior, que sería 2 por 2, eso sería 4. Multiplicado por y elevado a ¿cuánto? Igualito ahí, ¿no? Potencia de potencia. 3 por 2, eso sería 6. Resultado final de esta operación, x a la cuarta por y elevado a la sexta. Un segundo ejemplo sería m elevado a la menos 4 por n elevado a la menos 5. Y todo eso elevado a la menos 3.
Entonces, acá nuevamente, ¿no? Potencia de un producto. Entonces, el primer número sería m elevado a la menos 4 y todo eso elevado a la menos 3. Multiplicado por el segundo número que sería n a la menos 5. Y todo eso está elevado a la menos 3. Esto da como resultado, acá nuevamente, ¿no? Potencia de potencia, nos quedaría m elevado a la menos 4 por menos 3. Primero vamos a multiplicar los signos. Menos por menos sería más. 4 por 3, eso sería 2. Por n elevado a ¿cuánto? Menos 5 por menos 3. Menos por menos sería más. Y 5 por 3, eso sería 15. Listo. Resultado final de esta operación sería m a la 12 por n a la 15. Y por último, un punto E nos dice la potencia de una división. Es decir, a sobre b elevado a la n. A sobre b elevado a la n, ¿qué es lo que hace este exponente? Se distribuye tanto para el numerador y tanto para el denominador. Entonces nos quedaría a elevado a la n sobre b elevado a la n. Pero con la condición de que el denominador, que es b, sea diferente de 0. Listo. Entonces vamos a ver acá un último ejemplito de lo que es potencia de una división, el cual nos dice x al cuadrado por y a la cuarta. Y todo eso elevado a la 5. Entonces nuevamente aplicamos, ¿no? Como tengo x al cuadrado sobre y a la cuarta y todo eso elevado a la 5, tenemos el número acá, x al cuadrado. Y todo esto debe estar elevado a ¿cuánto? A este exponente 5. El denominador es y elevado a la 4. Y todo eso está elevado a la 5. Finalmente acá sería potencia de potencia, que sería x al cuadrado y todo eso a la quinta. Eso sería x elevado a ¿cuánto? Se multiplican, ¿no? 2 por 5, 10. Y en el denominador sería y elevado a ¿cuánto? 4 por 5, eso sería 20. Resultado final de esta operación, x a la 10 sobre y elevado a la 20. Bien, entonces, hasta el momento ya hemos hecho lo que es la teoría de la potenciación. Bien, chicos, ahora vamos a resolver la parte de su libro donde dice resolviendo en clase. En el ejercicio 1 te dice reducir la expresión b y te dan todo de esta expresión b. Entonces, empezamos. Acá tenemos x al cubo y eso elevado a la cuarta. Entonces acá tendríamos potencia y potencia. Y en potencia colocamos la misma base que es x y los exponentes se multiplican. Sería 3 por 4, eso saldría 12. Multiplicado por ¿cuánto? Acá. X elevado al cubo elevado al cuadrado. Se mantiene la base x y acá elevamos 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado sería un exponente natural, ¿no? Entonces sería 3 por 3. Y 3 por 3 eso sería 9. Listo. Multiplicado por, acá igual, potencia de potencia. Se coloca la misma base x y se multiplican los exponentes. 6 por 2, eso sería 12. Listo. Acá en el denominador sería x a la 6 por x a la 6 por x a la 6, así sucesivamente hasta por x a la 6. ¿Cuántas veces? 5 veces, dice. Entonces, esta parte también sería exponente natural. Colocamos el número, que es x elevado a la sexta. Y todo eso elevado a la cantidad de veces que se está multiplicando x a la sexta consigo mismo. ¿Cuántas veces dice? 5 veces. Entonces sería elevado a la 5. Multiplicado por, acá, potencia de potencia. Nuevamente se coloca la base que es x y se multiplica. Menos 2 por menos 1. Menos por menos sería más. Y 2 por 1 sería 2. Listo. Entonces b nos quedaría igual a, acá sería producto de bases iguales. Se coloca la misma base que es x y se suman los exponentes. Sería 12 más 9, 21. Y 21 más 12, eso sería 33. En el denominador, acá tendríamos potencia y potencia. Se coloca la base x y se multiplican los exponentes. 6 por 5, 30. Multiplicado por, acá este x al cuadrado se mantiene igual. Listo. El numerador se mantiene, x elevado a la 33, y en el denominador igual, ¿no? Producto de bases iguales, se coloca la base x y se suman los exponentes. 30 más 2, eso sería 32. Listo.
acá tendríamos división de bases iguales, se coloca la misma base x y se restan los exponentes de arriba hacia abajo. Si que restamos de arriba hacia abajo sería 33 menos 32, sería 1. Entonces sería x elevado a la 1. Y x elevado a la 1 simplemente nos queda x. Listo. Eso sería la respuesta para el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 te dice reducir la expresión e y te dan toda esta expresión de aquí. Igual que el ejercicio anterior, vamos a hacer de manera análoga, ¿no? Entonces acá tendríamos potencia y potencia. Y lo que haríamos acá es colocar la misma base x y se multiplican los exponentes. 4 por 3, 12. Multiplicado y acá igual. Se coloca la base x y 3 elevado al cubo sería 3 por 3 por 3. 3 por 3 sería 9 y 9 por 3 sería 27. Multiplicado por acá, potencia y potencia. Se coloca la misma base x y los exponentes se multiplican. 8 por 3, eso sería 24. Ahora, en el denominador tenemos x a la cuarta por x a la cuarta por, y así sucesivamente hasta por x a la cuarta. ¿Cuántas veces? 15 veces dice. Entonces tenemos el número x a la cuarta que se está multiplicando consigo mismo 15 veces. Entonces, eso sería igual a ¿cuánto? Se coloca el número que es x a la cuarta elevado a la cantidad de veces que se está multiplicando este número consigo mismo, que serían 15 veces, le colocamos aquí 15, multiplicado por x elevado a ¿cuánto? 2 elevado a la 1, y 2 elevado a la 1 simplemente es 2. Ahora en el numerador tenemos multiplicación de bases iguales. ¿Qué pasa? Se coloca la misma base x y se suman los exponentes. 12 más 27 sería 39. Y 39 más 24 sería 63. Entonces sería x elevado a la 63. Ahora en el denominador tendríamos potencia de potencia. Se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. 4 por 15 sería 60. Por x al cuadrado, que se coloca igual. Ahora el numerador, que es x a la 63, lo colocamos tal y como está. Ahora, en el denominador tendríamos producto de bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 60 más 2, eso sería 62. Listo. Entonces tendríamos acá una división de bases iguales. Se coloca la misma base y se restan los exponentes de arriba hacia abajo. Sería 63 menos 62, eso sería 1. Entonces nos quedaría x elevado a la 1. Y x elevado a la 1 simplemente es x. Entonces x sería la respuesta al ejercicio número 2. Bien, entonces ahora vamos al ejercicio número 3 que te dicen calcular n y te dan toda esta expresión de aquí. Ahora, si nos damos cuenta aquí, tendríamos potencia de un producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una potencia de un producto? Entonces colocamos el primer número que es 2 elevado al cuadrado. Y esto elevado a este exponente 6. El segundo número, 3 elevado a la quinta. Y es elevado a la 6. Acá lo que hemos hecho es, el exponente 6 se ha distribuido tanto para el primer número y tanto para el segundo número, como se dan cuenta. Acá falta colocar el número 6. Multiplicado por 2 elevado a la séptima por 3 elevado a la 10. Ahora en el denominador tendríamos nuevamente, ¿no? Potencia de un producto. 2 a la sexta sería el primer número, 3 a la 13 sería el segundo número. Entonces colocamos acá el primer número, 2 elevado a la sexta. Y todo esto está elevado a la sexta. Por. Ahora el segundo número sería 3 elevado a la 13. Y todo esto elevado a la 6. Bien, entonces acá tendríamos potencia de potencia. Se coloca la misma base que es 2. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se multiplican. 2 por 6, eso sería 12. Multiplicado por, acá nuevamente, potencia de potencia, colocamos la misma base que es 3. Y se multiplican los exponentes. 5 por 6, eso sería 30. Y estos dos números los colocamos tal y como están. 2 a la séptima por 3 elevado a la 10. Acá.
en el denominador, potencia de potencia. Misma base, 2. Los exponentes se multiplican 6 por 6, 36. Multiplicado por potencia de potencia, colocamos en la misma base que es 3. Exponentes se multiplican. 13 multiplicado por 6, eso sería 78. Bien, entonces acá nos quedaría, en el numerador, tendríamos 2 a la 12 por 2 elevado a la séptima. Eso sería 2 elevado a ¿cuánto? Multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. 12 más 7, eso sería 2 a la 19. Multiplicado por, ahora el 3, 3 a la 30 por 3 a la 10. Eso sería ¿cuánto? Se pone la misma base que es 3 y se suman los exponentes. 30 más 10, 40. Ahora en el denominador nos quedaría 2 a la 36 por 3 elevado a la 78. Multiplicado por 3 elevado a la 78. Y ahora acá lo que nos queda hacer es división de bases iguales. 2 a la 19 entre 2 a la 36. Se coloca la misma base, que es 2, y se restan los exponentes de arriba hacia abajo. 19 menos 36, eso sería menos 17. Multiplicado por 3 elevado a ¿cuánto? División de bases iguales, se restan los exponentes de arriba hacia abajo. 40 menos 78, eso sería menos 38. Y esto sería la respuesta al ejercicio número 3. Bien chicos, ahora, ejercicio número 4. Te piden en el ejercicio número 4 reducir la expresión P, que es toda esta expresión de aquí. Quiero que se den cuenta que dentro del corchete tenemos dos números que se están multiplicando. El primer número es x a la 9 y el segundo número sería x a la 5 y todo eso elevado a la menos 3. Entonces bajamos el mismo número que es x elevado a la 9 multiplicado por el segundo número, que aquí sería potencia de potencia. Potencia de potencia se coloca la misma base que es x y se multiplican los exponentes, que sería 5 por menos 3. Y 5 por menos 3 sería menos 15. Y todo esto está elevado a ¿cuánto? A la menos 3. Ahora en el denominador tenemos x a la menos 2 por x a la 4 y elevado al cuadrado. Entonces bajamos este x elevado a la menos 2 multiplicado por, acá, x a la 4 elevado al cuadrado. Eso sería ¿cuánto? Se coloca, bueno, la misma base que es x y solamente se resuelve este exponente, 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado sería 4 por 4. Y 4 por 4 sería 16. Acá quiero que se den cuenta en algo. Acá tenemos x a la 9 por x a la menos 15. Producto de bases iguales, se coloca la misma base que es x y en el exponente se debería de sumar. Sería 9 más menos 15. A ver, coloquemos aquí 9 más menos 15. Eso sería 9 más por menos sería menos el número 15. Y esto sería igual a 9 menos 15, eso sería menos 6. Entonces todo esto sería menos 6. Entonces sería x elevado a ¿cuánto? X elevado a la menos 6. Y todo esto está elevado a ¿cuánto? A la menos 3. Ahora en el denominador tendríamos x a la menos 2 por x a la 16. Eso sería producto de bases iguales, que se coloca la misma base que es x y se suman los exponentes. Menos 2 más 16. Menos 2 más 16 sería ¿cuánto? 14. Acá, potencia de potencia. Se coloca la misma base que es x y se multiplican los exponentes. Menos 6 por menos 3. A ver, los signos. Menos por menos sería más. Y 6 por 3 sería 18. En el denominador queda igual x elevado a la 14. Y ahora, división de bases iguales, se coloca la misma base que es x y se restan los exponentes de arriba hacia abajo. Que sería 18 menos 14, eso sería 4. Finalmente el ejercicio 4, la expresión que te pedían reducir, el cual es p, te sale x elevado a la 4. Ahora, ejercicio número 5, te piden reducir la expresión p, que sería x al cubo por x a la 4 y eso elevado a la menos 5 y todo esto que esté en corchete elevado a la menos 2. ¿Verdad? Entonces, el primer número,
permanece, que sería x elevado a la 3 multiplicado por, acá sería potencia de potencia, y potencia de potencia se coloca a la misma base y los exponentes se multiplican. 4 por menos 5, eso sería menos 20. Y todo eso elevado a ¿cuánto? A la menos 2. Ahora, en el denominador nos damos cuenta que tenemos x a la menos 10 multiplicado por x elevado a la 15. Entonces tendríamos producto de bases iguales, se coloca la misma base que es x y los exponentes se suman. Menos 10 más 15, eso sería 5. Listo. Entonces tendríamos aquí producto de bases iguales en el numerador, que sería x, es decir, permanece la misma base que es x y se suman los exponentes. Nuevamente que el ejercicio anterior, 3 más menos 20. Y 3 más menos 20, eso lo vamos a colocar aquí. 3 más menos 20. Que sería 3 más por menos sería menos 20. Y 3 menos 20 sería menos 17. Ahora ese menos 17 va como exponente del x. Y todo esto está elevado a la menos 2. En el denominador queda igual a x elevado a la 5. Listo. Ahora, p sería igual a potencia de potencia. X elevado a ¿cuánto? Menos 17 por menos 2. Menos por menos sería más. Y 17 por 2 sería 34. Y todo esto sobre x elevado a la 5. Finalmente, división de bases iguales. Se coloca la misma base, que es x, y se restan los exponentes de arriba hacia abajo. 34 menos 5, eso sería 29. Entonces la expresión P te será igual a x elevado a la 29. Y por último, ejercicio número 6, te dicen, si m elevado a la m es igual a 4, dar el valor de a, que es igual a m elevado a la m más 1. Entonces, chicos, acá quiero que se den cuenta que este dato es importante, porque m elevado a la m, que es igual a 4, eso te va a ayudar a poder calcular el valor de a. Entonces, colocamos aquí este dato. M elevado a la m es igual a 4. M elevado a la m, eso es igual a 4. Pero chicos, si se dan cuenta, este 4 es lo mismo que 2 por 2. Y 2 por 2 sería lo mismo que 2 elevado al cuadrado. Entonces colocamos aquí m elevado a la m. Y el 4, como les había dicho, es 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que las bases son iguales y los exponentes son iguales. Eso quiere decir que m es igual a 2. Entonces ya hemos calculado el valor de m. Ahora, con este valor de m vamos a poder calcular el valor de a, ya que a es igual a m elevado a la m más 1. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar en la expresión a. Entonces, la expresión a nos quedaría m elevado a la m más 1. Y eso lo vamos a colocar aquí. M elevado a la m más 1. Ahora recién vamos a reemplazar. Como m vale 2, entonces reemplazamos m que vale 2 elevado a la 2 más 1. 2 más 1. Esto nos quedaría 2 elevado a ¿cuánto? 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo, como yo les había dicho, eso sería un exponente natural, que sería 2 por 2 y por 2, ¿no? ¿Cuántas veces 2 voy a tener que multiplicar con ese mismo 2? 3 veces. 1, 2 y 3. Listo. Entonces 2 por 2, 4. Y 4 por 2, finalmente nos sale la expresión a igual a